Buenas tardes, docente Clevelor Zambrano. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Michelle Soriano Beltrán. Somos el grupo número 6, integrado por Andrea Ramírez, Sasha Pilco, Catherine Rodríguez, Selena Lainez y Vanessa Domínguez. Como primer tema tenemos los objetivos del milenio. Objetivos del Desarrollo del Milenio. Dice que en septiembre del año 2020, líderes de 189 países se reunieron en una sede central de las Naciones Unidas para firmar la Declaración del Milenio, un documento histórico en el que se comprometieron a alcanzar antes del 2015 un conjunto de 8 objetivos cuantificables, como la reducción de la pobreza externa y el hambre a la mitad, la promoción de la igualdad de género y la reducción de la mortalidad infantil. Los ODM fueron revolucionarios porque ofrecieron un discurso común para alcanzar el acuerdo global. Los 8 objetivos eran realistas, fáciles de comunicar y contaban además con un mecanismo claro para su cuantificación y seguimiento. El proceso alcanzado con los ODM fueron sustanciales. Para el 2015, el mundo ya había cumplido el primer objetivo, consistente en reducir las tasas mundiales de pobreza externa y hambre a la mitad. Sin embargo, el alcance de los logros fue desigual. En enero de 2016, los ODM fueron reemplazados por nueva agenda para el 2030, para el desarrollo sostenible. La siguiente diapositiva, por favor. Objetivos de desarrollo sostenible. La Conferencia de las Naciones Unidas fueron desarrolladas celebrando en Río de Janeiro en junio del 2012. Galvanizó un proceso para fomentar la adopción de un nuevo cuerpo de objetivos de desarrollo sostenible para permitir continuar con el impulso generado por los ODM dentro de un marco global de desarrollo para el 2015. Para crear una nueva agenda de desarrollo que tuvieron como eje central, las personas se procedió a realizar una consulta global, tanto online como medios convencionales. De esta manera, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos a pie, científicos, académicos y representantes de sectores privados de todo el mundo fueron protagonistas del proceso de elaboración de un nuevo programa. Entre las actividades organizadas hubo consultas temáticas y nacionales. Gracias. Como siguiente tenemos la Constitución de la República del Ecuador 2008. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Y le voy a hablar sobre la Constitución de la República del Ecuador 2008, Educación. En la Constitución de la República del Ecuador 2008 tenemos por lo consiguientes 4 artículos. El artículo 26, el artículo 27, el artículo 28 y el artículo 29. En el artículo 26 nos habla que la educación es un derecho de la persona a lo largo de su vida y es un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. En este artículo nos habla que toda persona tiene derecho a la educación, sea de distinta raza, clase social, de diferentes culturas, tienen derecho sobre la educación. En el artículo 27 nos habla que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico. En este artículo, en la educación estará pendiente sobre el desarrollo emocional, intelectual y física de la persona. También nos dice que esto
e involucrará sobre el marco del respeto de los derechos humanos, también en el medio ambiente y sustentable a la democracia. Será una educación con calidad y calidez. En el artículo 28, la educación nos habla que responderá al interés público. Nos dice también que el aprendizaje se desarrollará en forma escolarizada. La educación será pública, universal y laica, donde todos tendremos derecho a la educación. En el artículo 29, el Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior. En este artículo nos habla que los padres de familia o representantes de los estudiantes tendrán el derecho de elegir en qué unidad educativa o institución su niño estará. Eso es todo por hoy. Gracias. Bueno, y como siguiente tenemos los planes nacionales de desarrollo 2021 al 2025, el plan de creación de oportunidades. Bueno, el plan de creación de oportunidades, decimos que aborda lo que son las esperanzas y sueños de millones de ecuatorianos en cada rincón del país. Integra lo que son una visión conjunta y organizada en 5 ejes: el eje económico, social, la seguridad integral, la transición ecológica e institucional. De esta forma proponemos al Ecuador lo que es una ruta para crear oportunidades y todo sobrevivir en un espacio de libertad. A través de los ejes se asume lo que es el compromiso de generar un progreso sin que el Estado sea un obstáculo o un perseguidor, se podría denominar de esa forma, sino más que todo un facilitador. Es tiempo de tener lo que se quiere en varios países, una nación en la que podamos vivir pacíficamente, podamos vivir en libertad. Bueno, gracias a la certeza de que siempre y bajo todas circunstancias se respeten los derechos de todos los individuos, en este caso de todos los ecuatorianos. Esta es una visión para el Ecuador, un país que sea próspero, con una democracia liberal, con una democracia plena, regida por el Estado de Derecho y donde funcionen eficientemente lo que vendrían a ser las instituciones. Solo respetando la individualidad personal lograremos promover una economía de libre mercado y abierta al mundo, fiscalmente responsable y generadora de varios empleos. Recordemos que hay miles de ecuatorianos sin empleo y para esto se quiere empoderar a los ciudadanos para que elijan con libertad los medios que le permitan alcanzar su felicidad sin olvidar que la solidaridad con los más vulnerables a través de un Estado pequeño pero sólido y más que todo pues eficiente. Eso es todo con los planes nacionales de desarrollo. Como siguiente tema tenemos la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOE. Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Pero qué es la LOI? Es la que determina los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana, es decir, educación inicial, educación básica y bachillerato. Tiene un carácter inclusivo donde se parte del respeto y la valoración de la diversidad cultural. Su estructura consta de 8 títulos que se dividen en capítulos y artículos. Los títulos son principios generales, derechos y obligaciones, Sistema Nacional de Educación, Educación Intercultural Bilingüe, la carrera educativa, regulaciones, disposiciones generales y por último las disposiciones transitorias. De acuerdo al primer título, que son los principios generales, tiene un capítulo único que tiene 3 artículos, que son ámbito, principios y fines. Artículo 2. Sobre los principios entienden a la universalidad y no dice que la educación es un derecho fundamental y un deber ineludible del Estado que garantiza el acceso para toda la población sin ninguna discriminación. Título 2. Derecho y obligaciones. Tiene 7 capítulos y comprende los artículos del 4 al 18. Se refiere a todas las personas
que son parte del contexto educativo, es decir, estudiantes, docentes, padres, madres, representantes, la comunidad educativa y, por último, la comunidad. En el artículo 11, capítulo 4, sobre las obligaciones y derechos de los docentes, tenemos la responsabilidad de elaborar la planificación académica y presentarlo oportunamente a la autoridad de institución educativa. Título número 3, Sistema Nacional de Educación. Tiene 10 capítulos y comprende los artículos del 19 al 76 y se refiere a los objetivos, autoridad nacional, Consejo Nacional, niveles, estructuras, necesidades educativas, instituciones educativas, institución nacional de evaluación y por último la Universidad Nacional de Educación. En el artículo 53, capítulo 7, sobre las instituciones educativas, nos dice que los tipos de instituciones pueden ser públicas, particulares, municipales y fiscomisionales, cuya finalidad es impartir la educación escolarizada a niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, sea el caso. Título 4, Educación Intercultural Bilingüe, tiene 3 capítulos y comprende los artículos del 77 al 92 y se refiere al sistema de educación, a los fundamentos, objetivos y fines y por último las obligaciones del Estado en el artículo 82. Capítulo 3, sobre las obligaciones del Estado, nos dice que tiene que garantizar el cumplimiento de los principios y fines señalados en la Constitución de la República, en los tratados e instrumentos internacionales. Título 5 de la carrera educativa. Tiene 3 capítulos y comprende los artículos del 93 al 128 y se refiere al ámbito, concurso de méritos y oposición y por último el escalafón docente en el artículo 127. Capítulo 2 sobre los concursos de meritoría, posición, nos dice que las vacantes se producen cuando un docente cesa de sus funciones, sea por destitución, por renuncia o por jubilación o por fallecimiento. Título 6. Regulaciones. Tiene un capítulo único que comprende los artículos del 129 al 143 y se refiere a las regulaciones, control de infracción y las sanciones en el artículo 129. Nos dice que la Autoridad Nacional de Educación controla el funcionamiento de todas las instituciones educativas, sean públicas, particulares, municipales y fiscomisionales. Título 7. Disposiciones generales. Está conformada por 17 disposiciones. Quinta, nos resalta que ninguna institución educativa podrá emitir normas que inobserven la disposición de la Constitución y la ley. Por último, tenemos título 8, las disposiciones transitorias, que está conformada por 43 disposiciones y las cuadrécimas resalta que aquellos educadores no han culminado su educación básica o bachillerato, se les ofrecerá cursos acelerados de formación. ¿Cuál es la importancia que tiene la Ley Orgánica de la Educación Intercultural? Es la que determina los principios y es fundamental que el docente la conozca porque es una guía para dinamizar al sistema. De esta manera se promueve la inclusión en el proceso. Muchísimas gracias.
A continuación, mi compañera. Gracias, compañera. Como siguiente tema tenemos la estructura del Sistema Nacional de Educación. Bien, tenemos la estructura del Sistema Nacional de Educación. Esto nos dice que también la estructura, como el Sistema Nacional de Educación, tenemos la educación no escolarizada. Esta nos dice que brinda la oportunidad de formación y desarrollo a los ciudadanos a lo largo de su vida, pero también nos dice que no está relacionada con los currículos determinados para los niveles educativos. Pero también tenemos lo que es la educación escolarizada. Esta nos dice que se obtiene un título, tiene un año lectivo y responde a los estándares o currículos específicos definidos a la autoridad educativa, la cual consta de 3 niveles, como los niveles tenemos educación inicial, educación básica y la educación en bachillerato. La educación inicial nos dice que corresponde a los niños y niñas de 3 hasta los 5 años de edad. Nos dice que este nivel es un proceso en el cual el niño desarrolla sus habilidades, asegurando que se respete su propio ritmo de aprendizaje, ya que desde su nacimiento hasta los 3 años de su desarrollo es responsabilidad de los padres, mientras que a partir de los 3 años hasta los 5 años ya es responsabilidad del Estado. Como el segundo nivel tenemos lo que es la educación básica. La educación básica nos dice que corresponde desde los 5 años en adelante. Este nivel nos dice que se forma a los niños, niñas y adolescentes por 10 años obligatorios, donde se amplía sus capacidades y destrezas para que sean buenos ciudadanos y también que continúen en sus estudios. Y por tercer nivel tenemos la educación en bachillerato. Esta nos dice que comprende 3 años de estudios y tiene como finalidad brindar una educación general para la elaboración de proyectos de vida y para la socialización ante la sociedad. Nos dice que estas habilidades son permanentes y se le prepara para el trabajo, el emprendimiento y la educación superior. También teniendo en cuenta que la educación en bachillerato tiene el bachillerato en ciencias, bachillerato técnico, bachillerato artístico, etc. Entonces, el bachillerato en ciencias nos dice que es la formación complementaria en el área científico-humanística, mientras que la educación técnico nos dice que es la formación de las áreas técnicas, artesanales, deportivas, artísticas, que permiten a los estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social y económico. Como también tenemos el bachillerato complementario. Esta nos dice que fortalece la información en el bachillerato general unificado. También tenemos lo que es el bachillerato técnico productivo. Este nos dura un año adicional y tiene como objetivo desarrollar las capacidades y competencias específicas adicionales a las del bachillerato técnico. Entonces, por último, tenemos lo que es el bachillerato artístico. Esta conlleva a la obtención de un título de bachiller en artes. En su especialidad se habilitará exclusivamente para su incorporación a lo largo de la vida laboral y productiva. Entonces también tenemos lo que es la educación específica. La educación específica, esta se divide en educación para las personas con discapacidad. ¿Qué es las personas con discapacidad? Entonces el Estado garantiza la inclusión. Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con discapacidad y adaptarse para un mejor desenvolvimiento. Como también tenemos lo que es la educación para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con dotación superior. ¿Qué es dotación superior? Nos dice que ellos tendrán el derecho a la educación especial correspondiente a sus capacidades, garantizando la articulación curricular, infraestructuras y materiales acorde a su dotación superior. Gracias. Muchas gracias, compañera, por su intervención.
Por último tenemos el currículo de educación inicial. Buenas tardes. Yo les hablaré sobre el currículo de educación inicial. Para empezar, voy a dar el significado de cada palabra de lo que es currículo, el cual es un conjunto de conocimientos que un alumno debe adquirir para conseguir un determinado título académico. Educación, es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos y habilidades, valores, creencias y hábitos de cada ser humano. Inicial, como su palabra lo dice, es el inicio de algo. Referente a lo que es la educación, es cuando un niño va a conocer por primera vez, por ejemplo, las vocales. Bueno, de ahí él va adquiriendo conocimiento. Dentro de lo que es el currículo de educación inicial existen objetivos que establecen las capacidades básicas que deben madurar los alumnos como consecuencia del proceso educativo. Dentro de esto hay intención de los objetivos, que es identificar, redactar y convertir. En identificar es prácticamente el cambio total que el currículo intenta provocar. En redactar es tener en cuenta que la intención es descubrir lo que se resultará de la instrucción, lo cual pasa durante la misma. En convertir trata aquí prácticamente de una meta al cual tiene el objetivo. En conceptualización del currículo, estos son reflejos de la organización académica por áreas disciplinarias, las cuales están en facultades y escuelas independientes y frecuentemente como relacionadas entre sí. Estos buscan estudiar fenómenos o conceptos a partir de un enfoque indisciplinario. El currículum prácticamente está compuesto por distintos componentes que interactúan entre sí como un sistema, el cual donde deben estar correctamente sincronizados. Dentro de lo que es el currículo de educación inicial existe un plan de estudio, el cual no solo abarca contenidos, sino que abarca lo que son métodos de enseñanza y aprendizaje, también metas y objetivos que se proponen alcanzar, el cual es para formar a personas íntegras y se debe estructurar dentro de 4 periodos académicos. Tampoco no es una estructura fija, también está relacionado con un instrumento dinámico, el cual refleja metas y experiencias para ser alcanzadas. Dentro de este plan también existe lo que es un proyecto lúdico pedagógico, el cual es el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. En sí, el currículo de educación inicial, en conclusión, es el cual es una guía que le ayuda tanto a los docentes a desempeñar en su nivel inicial, englobando una serie de criterios y experiencias sobre cómo formar a los niños o niñas, con el fin de alcanzar una educación cada vez más equitativa en donde los aprendices, o sea, los niños, puedan gozar de las mismas oportunidades y forzar así una sociedad más justa en base a la educación. Esto es referente a lo que es el currículo de educación inicial. Gracias. Bueno, muchas gracias a cada una de las compañeras. Esa ha sido la intervención del grupo número 6 correspondiente a la asignatura de política educativa. Esperamos y haya sido de su agrado. Muchas gracias.